Y en este momento nos encontramos con Eddie Perestén, que es creo que la tercera vez en estos 2 meses y medio que hemos tenido a este epidemiólogo muy reconocido en nuestro país hablando sobre la pandemia. El principio creo que fue el primer programa, a la mitad, y ahora en este momento en que la pandemia está bajando a nivel mundial. Nos gustaría primero empezar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando, Eddie? Buenas noches, en el mundo con relación a la pandemia. Hemos notado que en muchos países donde la pandemia se ensañó, donde costó muchas vidas, han ido flexibilizando cada vez más las medidas, y en Estados Unidos también estamos viendo que está bajando la tasa de letalidad. ¿Está amainando el COVID-19 ya en el mundo? Sí, como siempre, gracias María Cela por la invitación. Siempre uno se siente como en casa con ustedes hablando de estas cosas. Y recuerdo cuando estábamos hablando en ese primer programa, cuando estaban prácticamente todos los países en confinamiento, en ese segundo programa que también estuvimos trabajando en lo que era la mitigación de impacto, y estábamos hablando de cuáles eran las estrategias que había que seguir precisamente para reducir el número de casos. Y ahora, qué bueno, estamos hablando ya posiblemente del post-confinamiento, estamos hablando de relajar un poco las medidas, no solamente en la región de las Américas y el Caribe, sino que ya también Europa ha comenzado a relajar medidas de confinamiento. En Asia lo tuvimos ya hace un tiempo y es una de las cosas que hemos podido aprender de Asia, y que nos pone a favor como América y como región y como parte del Caribe, nos pone a favor porque nosotros estamos precisamente aprendiendo de lo que están haciendo otros países. En un periodo de post-confinamiento en Europa, importante, viendo cómo que esos países están haciendo escalonadamente la apertura, y es lo que precisamente ahora ya comenzamos a vivir aquí en República Dominicana. Comenzamos a mediados de mayo y ahora vamos a una fase 2 mañana, que realmente es una de las cosas que posiblemente debemos hacer hincapié en cómo vamos a hacer ese post-confinamiento, cómo vamos a volver a hacer esa nueva normalidad que se le ha llamado, y qué nosotros podemos esperar de este post-confinamiento, tratando de evitar una segunda ola de casos que pudiera producirse en el país. Doctor, efectivamente, no hemos tenido en República Dominicana muertes en masa como ocurrió, por ejemplo, en Europa, pero en la mayor parte de América tampoco, salvo los casos de Estados Unidos y Brasil y tal vez en un momento Ecuador, pero en la mayor parte de los países de América no ha ocurrido lo que más se temía. ¿A qué usted cree que se debió eso? Eso es correcto. En primer lugar, lo que estábamos mencionando, nosotros fuimos viendo cómo estaba pasando la pandemia, o sea, la enfermedad en otros países. Yo creo que eso es importante. O sea, uno fue haciendo algún tipo de preparación para, no quizás toda la preparación que uno hubiese querido que se hiciera en nuestros países, pero sí fuimos haciendo cosas. Por ejemplo, esa parte del confinamiento es importante, porque de alguna manera reduce la movilidad y el contagio entre personas. Otra cosa importante es la dinámica de poblaciones. La dinámica de poblaciones, nosotros tenemos una estructura etaria que es más joven en la región de las Américas, y eso es un rasgo positivo. O sea, tenemos una mayor proporción de jóvenes. Perdón, Eddie, África también, porque ha pasado lo mismo en África. Sí, sí, bueno, dentro de la región de las Américas y África, también podemos decir que es una de las cosas que tenemos que ver. O sea, nosotros no tenemos un grupo etario como es Europa, ¿me entiendes? Que tiene una alta probabilidad no solamente de complicarse, sino por esta enfermedad de fallecer. Y eso es importante que nosotros lo veamos. Ahora, hay cosas todavía que realmente nosotros no sabemos por qué se ha comportado de esa manera en nuestros países, sobre todo en República Dominicana. Hemos atribuido a eso a muchísimas cosas, pero vuelvo y repito. El clima es uno de los elementos o de los factores que muchas veces mencionan los médicos. Hemos entrevistado a todo tipo de médicos y hablan del clima. ¿Tú también? Se ha relacionado, aunque no ha habido estudios, vamos a decirlo así, dirigidos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver un estudio de la NASA muy bien hecho en base a lo que es el impacto del clima en lo que es la reducción de la transmisión y de la infección del COVID-19. Eso no lo tenemos, aunque sí hemos relacionado el clima y sobre todo la vitamina.
la vitamina D, Ajá. pero no solamente nosotros, o sea, en el Caribe entero no ha habido una alta mortalidad. Oh, así es, así es. Y eso se debe, posiblemente hemos tenido algo que ha sido un factor protector en nuestras poblaciones, que no ha habido ese número de casos, esa mortalidad tan alta, independientemente de la edad. Se ha hablado de muchísimas cosas. Mira, se ha hablado de BCG, de la vacuna del BCG para tuberculosis, que aparentemente se relacionó como un factor protector, aunque los estudios son observacionales y no son estudios experimentales, y es difícil, tú ves, cuando tú tienes un estudio observacional, tú poder relacionar y decir que realmente es a ciencia cierta eso. Vitamina D se ha relacionado mucho. Hay otra cosa que también se ha mencionado, importante, que es automedicación en la población, en una gran parte de la población, que eso tampoco se ha estudiado. Y otras cosas más. Por ejemplo, hay una de las hipótesis más importantes, que son las reacciones cruzadas. Esas reacciones cruzadas, nosotros tuvimos una gran circulación de coronavirus, noviembre, diciembre, enero, previo a la identificación de los primeros casos aquí en República Dominicana, y eso pudo haber causado, vamos a decirlo así, como un reforzamiento del sistema inmune, sobre todo en las poblaciones más bajas, que son las que posiblemente no han llevado la cuarentena, que han salido, que hemos visto episodios en República Dominicana de gente que ha compartido y que no ha compartido como debe ser, sin mascarillas, sin distanciamiento físico. Sin embargo, no hemos tenido esa explosión de casos que, si me lo hubieran preguntado a mí cuando empezó la epidemia, yo hubiera dicho, no, eso va a ocurrir, y sin embargo no ocurrió, por suerte, en nuestro país. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a hablar de esta nueva etapa. Tú me decías en una entrevista que no debíamos tampoco elevar mucho nuestras esperanzas de que ahora ya podíamos llevar una vida normal. ¿En qué momento, a partir de mañana, qué etapa deberíamos estar haciendo hincapié? Porque lo que uno ve que en los países que ya están superando, lo que siguen haciendo es muchos test para identificar aquellos casos y aislarlos. Sí, una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho hincapié, lo hemos conversado contigo, María Cela, a nivel personal también, es la posibilidad de que en vez de ir de una mitigación hacia la resolución, que es lo que debería pasar lógicamente, nosotros entendemos que en nuestro país no debemos ir a la resolución, sino volver atrás hacia la etapa de contingencia o de contención de la enfermedad COVID-19. Y eso lo decimos precisamente porque nosotros no tenemos una infraestructura que nos permita ahora mismo hacer indicadores claros de cuándo nosotros debemos, por ejemplo, si en dado caso eso pasa, cerrar de nuevo lo que son las fases y lo que es la apertura de la economía. Nosotros deberíamos, para hacer eso, tener indicadores claros, y para eso hay que tener una infraestructura de salud que te permita hacer pruebas masivas, o sea, hacer pruebas donde tú puedas determinar los contactos, puedas cerrar esos contactos, que es lo que nosotros hemos aprendido también de países asiáticos. Pero que no lo hemos tenido aquí, ¿eh? Porque no hemos tenido consistencia en la realización de pruebas, ni tampoco hemos tenido una cantidad significativa. Sí, en realidad, y precisamente lo que yo le decía a Eddie, en los países que están viviendo ya el post-confinamiento, su táctica es esa. O sea, testear y cualquier caso que se detecte, aislarlo inmediatamente para evitar un rebrote. Esa es la estrategia, y nosotros no deberíamos estar ajenos a eso. Yo creo que si vimos lo que hizo, por ejemplo, Corea del Sur nunca entró en un confinamiento, nunca, porque ellos lograron hacer rápidamente pruebas masivas, lograron identificar su contacto y no tuvieron que cerrar el país. Nosotros tenemos que hacer eso. Esa estrategia que habla María Cela es importante. En inglés se llama las 3T, que es el test, tracing and treatment. O sea, tú tienes que hacer prueba, que es la de test, tienes que buscar los casos, que es el tracing, tienes que buscar un tratamiento, porque hay que buscarlo. Y eso es tan importante como una vacuna, que es lo que nos ha dejado otras lesiones aprendidas de otras enfermedades como el VIH. Pero yo agregaría otra T, que lo hemos hablado también con personas como el doctor Yunen, que estuvo en tu programa hace poco, y es precisamente la T que habla sobre training. O sea, yo creo que esa es una T que hay que agregarlo. O sea, nosotros tenemos que seguir entrenando a la población, haciendo que la población entienda que debe seguir usando su mascarilla, que debe seguir con un distanciamiento físico y que debe tener buenas prácticas individuales. No es solamente la restricción a nivel gubernamental, sino que también la población per se, el individuo, tiene que seguir apostando a no contagiarse del COVID-19. ¿Este será el siglo de las pandemias, como dice mucha gente? ¿Que esta es la primera de muchas? Espéralo. Yo creo que sí, yo creo que es algo que
que va a venir. O sea, los virus en realidad lo tenemos que ver como la forma de renovación. Eso lo decía un gran profesor nuestro, el señor Tony de Moya, que ya falleció. Él no lo decía a sí mismo, decía, mira, los virus son los que te van a ti a hacer un reto como ser humano. Tú vas a tener que hacer muchas renovaciones. De hecho, esto que estamos haciendo ahora mismo es una capacidad de resiliencia que tiene el ser humano, esto que estamos haciendo, programas en vivo o programas retransmitidos a nivel de las plataformas virtuales, todo lo que hemos tenido que ir haciendo a nivel de educación, todo lo que hemos tenido que ir haciendo a nivel de solidaridad, y sobre todo hemos entendido algo importante, que la salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino que nosotros tenemos que ver la salud como algo que tiene que ver con comunicación, con la economía de la salud, con la prevención y sobre todo algo que hemos aprendido con ustedes, que es cómo se hace la comunicación efectiva y evitamos la infodemia que ha pasado como parte de esta enfermedad. Doctor, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud decía hace unos días que cada vez ven menos probable una segunda ola importante de coronavirus. ¿Qué es lo que se está hablando en el mundo epidemiológico? Fíjate, ayer vimos un taller, una especie de taller virtual que presentaron el Ministerio de Economía de República Dominicana. Parece que son unos intentos por hacer indicadores específicos para impactar y para saber cuándo abrir las fases en nuestro país. Y lo que estaban planteando ellos era que aún habiendo una segunda ola, el país iba a estar preparado para poder, vamos a decirlo así, impactar en lo que va a ser la enfermedad. Y dicen que la segunda ola quizás no va a ser tan fuerte como la primera. Pero eso siempre va a depender de cómo se maneje la enfermedad. O sea, si hay una parte en la que no tenemos consenso en el plano post-confinamiento, es precisamente qué vamos a hacer con la cultura y qué vamos a hacer con la dinámica que se produce en las poblaciones en los diferentes países. No es verdad que nosotros nos comportamos igual que Chile, que Brasil. O sea, nosotros tenemos nuestra propia cultura y nosotros tenemos que verlo. De hecho, nuestra propia data. Ayer estos jóvenes, que a mí me impresionó bastante, ellos comenzaron a presentar data sobre cuidados intensivos y pudieron poner data dominicana, que era totalmente diferente a la data que nos dieron en Wuhan, en China, en esa primera data que nos dieron, viendo que hay una reducción aparentemente en República Dominicana, que es lo que hemos visto en el plano de complicaciones. Entonces, eso es importante. Es lo más importante, que es el indicador más importante para nuestro país, porque contagiarse, nos vamos a contagiar muchos, incluso todos aquellos que hemos estado confinados, tarde o temprano es posible que nos contagiemos, pero ya más adelante habrá más tratamientos en lo que aparece la vacuna. Mi pregunta ahora sería, ya para terminar, serían dos. Una es, ¿crees que el estado de excepción era necesario postergarlo 12 días más? ¿No crees que Salud Pública podía controlar el aforo durante las noches en los lugares públicos para evitar ese tipo de aglomeración, por un lado? Y por el otro lado, ¿qué lecciones nos deja? ¿Qué fue lo mal que hizo el mundo? ¿Y qué fue lo que pudimos, y qué es lo mejor que podemos sacar de esta pandemia en particular? Bien, son buenas dos preguntas interesantes. En primer lugar, la parte de salud pública. Yo pienso que los índices que hemos tenido en el país no requieren ya de un mayor confinamiento del que hemos tenido. Si es a base de los índices, no creo que haya justificación. Ahora, si es a base de que tú vas a preparar mejor todo lo que es la población en sí, todo lo que son las estructuras que tú vas a abrir, cómo la vas a abrir, cómo vas a garantizar el distanciamiento físico, entonces podría tener justificación un aumento de 12, 15 días. Nosotros lo habíamos dicho ya anteriormente, después que ya se hubiese hecho una apertura, los índices de la enfermedad lo que te hablan es de que hay muy poca gente que se está complicando y de que tú lo que tienes es que mantener su distanciamiento físico, la protección y la higiene. Abrir la economía, tenemos que abrirla. Si hay algo que hemos aprendido es que el impacto ha sido importante. Tenemos una alza del dólar que es temerosa para todo lo que puede venir. Tenemos unas elecciones que vienen ahora. Tenemos casi seguro
o sea, hay que hablarlo así, nuevas personas dentro de la parte gubernamental. O sea, toda esa preparación hay que hacerla y tú tienes que ir trabajando en la población para que haya esa apertura paulatina, pero entiendo que si es por los índices que tenemos de salud, no era necesario hacer un confinamiento mayor ni un toque de queda. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, muchas. Yo creo que una de las lecciones aprendidas más importantes es no descuidar la infraestructura de salud. Yo creo que eso lo hemos pagado el precio de no invertir en salud, de hacer inversión en otras cosas, de no haber preparado proactivamente, de no entender que no debemos estar reaccionando, porque eso ahora mismo, aunque los indicadores son bajos, vamos a decirlo así en términos de incidencia, hay 500 muertos, hay un impacto claro, definitivamente en la mortalidad. Esto ha hecho también que muchos recursos se hayan dedicado solamente a una enfermedad y posiblemente vamos a ver en un futuro el impacto que eso ha pasado en VIH, en tuberculosis, en malaria, porque estamos dedicando la gran parte de los recursos solamente a una enfermedad. Es decir, eso es una de las cosas que hemos aprendido. La segunda cosa que quizás hemos aprendido con esta pandemia es a tener más claro cuáles son los niveles de solidaridad que tiene que haber en las poblaciones. Yo creo que si hay algo que nosotros debemos aprender y no debemos dejar pasar por alto, es que los individuos, los seres humanos necesitamos ser sociables. Fíjense que la gente habla de confinamiento y habla del post-confinamiento, pero nadie está hablando así a ciencia cierta de lo que es la salud mental. Yo creo que eso es algo importante, lo que hemos visto con nuestros hijos, con nuestros nietos, cómo esa importancia en la socialización, cómo la necesidad de que el individuo sea sociable y pueda interactuar para poder expresar lo mejor como seres humanos de esta enfermedad. Y si no aprendemos algo como eso, yo creo que pasamos de largo lo más importante que tiene que hablarse, y es precisamente de cómo como conglomerado de seres humanos necesitamos ser unidos, necesitamos trabajar unidos e impactar no solamente esta enfermedad, sino cualquier ente que haga una disrupción de la homeostasis social en nuestro país. Gracias, Eddie. Yo espero que por ahora sea ya esta tu última participación, no porque no querramos tenerte, sino porque no tengamos que volver a hablar de la pandemia del COVID-19 y poco a poco vaya así quedando mira, atrás. Tal vez sí, cuando abra el turismo, debamos comunicarnos nuevamente. Ay, no, Diana, no, ya verás que no, playa, sol, nada, no va a afectar, ya verás que no. Gracias, Eddie Perestén, por habernos servido dando tanta información útil en este periodo de 2 meses y medio de confinamiento y de lucha y batalla contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.